Sean bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de tercer grado, a una sesión más de Lengua Materna 3. Soy la profesora Denise Hernández y es un gusto encontrarnos de nuevo en Aprende en Casa. Recuerden que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente. No olviden que la salud es lo primero, por lo que debemos mantenernos activos, haciendo ejercicio y alimentándonos adecuadamente. En esta sesión hablaremos sobre ¿qué dicen los recursos de persuasión? Con esto nos referimos a interpretar recursos de persuasión, es decir, aprenderemos a identificar los recursos que se emplean en los artículos de opinión para influir en el lector y convencerlo de la opinión del autor. Esto les será muy útil al escribir su propio artículo de opinión, pero también para fortalecer su propio aparato crítico, lo que les permitirá tener más herramientas para expresar y defender su postura sobre cualquier tema en diferentes contextos. El aprendizaje esperado de esta sesión es: comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión, mientras que el propósito es interpretar recursos de persuasión. Lo que aprenderán durante la sesión les ayudará a identificar las estrategias que utilizan los autores para convencer a sus lectores, lo cual les dará herramientas para cuando tengan que escribir un artículo de opinión. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas, además de su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Seguramente en sesiones anteriores han leído artículos de opinión y ya conocen sus características. Recordarán que algo que caracteriza al artículo de opinión y a otros textos es el uso de recursos persuasivos. Para comenzar, les diré que existen varios tipos de textos persuasivos que han conocido, analizado y producido a lo largo de este ciclo escolar. ¿Saben cuáles son? ¿No? ¡Claro que sí! Está el ensayo, el anuncio publicitario, el prólogo, la historieta con finalidad académica, educativa o social y, por supuesto, el artículo de opinión. ¿Ya recordaron? Perfecto. Continuemos ahora con los recursos que empleamos para persuadir. Primero, ¿qué es persuadir? Pidamos la ayuda de nuestra querida Elena. Elena, ¿me puedes ayudar a decir a los alumnos qué es persuadir y en qué consiste la persuasión, por favor? Por supuesto, maestra. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra persuadir proviene del latín persuadere, que significa inducir, mover u obligar a alguien a creer o hacer algo mediante razones. Por lo tanto, la persuasión es la capacidad o habilidad que se tiene para convencer a otros a través de razones o argumentos para que piensen de cierta manera o que efectúe una acción determinada. Muchas gracias, Elena. Al tratarse de una habilidad, la persuasión es algo que todos podemos desarrollar mediante la práctica. Y de hecho, lo hacemos en nuestro día a día. Observen el siguiente video en donde se muestra una situación en la que se requiere el uso de la persuasión. Corre video. Nos queda una semana para convencer al grupo de ayudarnos a reforestar el parque. Algunos no quieren porque es dedicarle un fin de semana justo cuando podemos descansar. Yo creo que podemos convencerlos si aplicamos algunas técnicas de persuasión, como nos explicaron en clase. Vamos a revisar qué técnicas podríamos utilizar. La persuasión es para unos una habilidad, para otros un arte. Según el Diccionario del Español de México, persuadir significa lograr, mediante razones y perseverancia, que alguien se convenza de alguna cosa. La persuasión es particularmente útil para cambiar, reforzar o fijar actitudes, opiniones y comportamientos. Si apelamos a los sentimientos y emociones, podemos poner carteles en la escuela que digan, por ejemplo, los árboles te regalan mucho tiempo de vida. ¿Tú qué haces por ellos? Participa en la reforestación del parque. Suena bien. También podemos usar datos e información que respalden el mensaje. Por ejemplo, ¿sabías que para abastecer el oxígeno de una persona se necesitan 22 árboles? Participa en la reforestación del parque.
Me gusta. Podemos reforzar la campaña solicitando la participación de personas con autoridad o reconocidas. Por ejemplo, podemos grabar a la maestra Gloria invitando a los estudiantes a reforestar el parque. Sí, todos la respetan mucho. Seguro tendrá un gran impacto. Vamos a investigar. Sí. La persuasión está presente en la vida cotidiana, pero también forma parte de las campañas sociales. Observa con atención a tu alrededor. Seguramente identificarás algunos de los siguientes recursos de la persuasión. Metáforas visuales, por ejemplo, para fomentar la lectura o concientizar sobre el cambio climático. Rimas como chécate, mídete, muévete, para prevenir enfermedades. O sin maíz no hay país, que está a favor de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Otros recursos son los lemas como no la riegues, cuida el agua, cuya finalidad es cuidar el agua, o la familia pequeña vive mejor, que pretendió en 1970 integrar el concepto de planificación familiar en las opiniones y comportamientos de la población. Se me ocurre que también podemos poner en las redes sociales una fotografía de uno de nuestros compañeros sembrando un árbol, con una gran sonrisa. Y podemos agregar un lema que diga, no nos plantes y planta un árbol. Suena bien. Y también tenemos que agregar los horarios y los días en que vamos a hacer la reforestación del parque. ¿Y a quién le tomamos la foto? Clara y Juan están de acuerdo. Vamos a buscarlos. Va a quedar bien nuestra campaña. Cada vez que se ponen de acuerdo para realizar un trabajo en equipo en cualquier asignatura, utilizan algunos recursos para persuadir o convencer a sus compañeros. Lo mismo sucede cuando quieren conseguir que les den un permiso, como jugar videojuegos más tiempo o ver películas hasta muy noche. Incluso con sus amigos, al decidir qué actividad realizarán en conjunto. La persuasión es algo que utilizamos todo el tiempo, aunque de manera un poco inconsciente, por lo que en esta sesión trataremos de que se vuelvan más conscientes de esta herramienta, ya que siempre tenemos un punto de vista o una opinión sobre algún tema de interés. La persuasión utiliza distintos recursos o estrategias que nos permiten convencer a los demás. Observen el siguiente video que les permitirá reforzar su noción de artículo de opinión y recordar sus características. Asimismo, podrán reconocer que los recursos de persuasión que emplean son diferentes a los del anuncio publicitario. No olviden tomar notas. Corre video. Cualquier persona puede exponer sus opiniones o puntos de vista personales sobre situaciones o fenómenos de la realidad. Por ejemplo, sobre un problema ambiental, como el cambio climático, o sobre un fenómeno social, como la migración. En periódicos, revistas y páginas web también se encuentran artículos en los que se plasma la opinión del autor acerca de un tema específico. A este tipo de texto se le conoce como artículos de opinión, cuyo autor es, generalmente, un especialista en el tema, ya sea sobre política, artes, letras, problemas sociales, educación, música y economía, entre otros, lo que le da valor a lo que escribe. En los artículos de opinión, se plasma la opinión del autor acerca de un tema con base en información o datos fiables. Se utiliza la argumentación y la exposición para presentar el tema. Su propósito es influir en la opinión de quienes los leen. Se plantea una visión especializada sobre un tema, expresada de manera que todas las personas lo comprendan. En los artículos de opinión se plantean reflexiones. Los autores cuestionan y argumentan sobre el tema elegido y sus opiniones se basan, entre otras cosas, en investigaciones científicas, verídicas y basadas en datos estadísticos. Conocer la opinión de un autor sobre algún tema, comprender lo que dice y analizarlo para identificar si compartimos o no su opinión, contribuye a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Por ello, revisar más de un artículo sobre un tema determinado nos ayuda a valorar y comparar diferentes puntos de vista. En la cápsula que acaban de ver, se dice en varias ocasiones que el artículo de opinión es un texto que requiere investigación, a pesar de que el autor sea un experto en el tema. También se menciona que el autor debe argumentar su punto de vista a partir de la información recabada o datos objetivos y fiables.
El propósito del artículo de opinión es influir en la opinión del lector. Esto significa que el autor busca convencer o persuadir utilizando datos confiables o verídicos. Por lo tanto, la utilización de los datos o información es un recurso de persuasión. Veamos cómo se utiliza este recurso en el siguiente fragmento de un artículo de opinión tomado de su libro de texto sobre el graffiti, titulado Arte Urbano, el Graffiti, escrito por Valentín Justel Tejedor, especialista en Derecho y Arte, originario de España. Para comprender la realidad del graffiti, lo más conveniente tal vez sea remontarnos a sus orígenes. En los albores de la humanidad ya se realizaban trazas, señales, marcas, signos y dibujos por los primitivos pobladores. Así, testimonios asimilados al graffiti son las pinturas rupestres. En este fragmento, el autor menciona datos sobre las pinturas rupestres para compararlas con el graffiti, es decir, está estableciendo una analogía que le permite afirmar que el graffiti es similar a las pinturas rupestres y que, por lo tanto, es una manifestación cultural que tiene su origen en ellas. Otro recurso de persuasión que emplea el autor en este mismo artículo es el respaldo de autoridad, que consiste en recurrir a otro experto en el tema con mayor reconocimiento y que se considera una autoridad en el tema. Es decir, que gracias a sus estudios e investigaciones no se pone en duda lo que dice. Veamos cómo incluye este recurso en el siguiente fragmento. En este sentido, es más acertado citar al filósofo canadiense Marshall McLuhan cuando dijo que en una cultura como la nuestra, acostumbrada durante largo tiempo a escindir y dividir todas las cosas como un medio de control, a veces nos choca el que se nos recuerde que, en los hechos operantes y prácticos, el medio es el mensaje. Ciertamente, el graffiti es una manifestación artística callejera, urbana, y su soporte forma parte inherente de su expresividad. En este fragmento vemos que se menciona una cita textual, la cual aparece entrecomillada en el texto. Y además menciona al autor de la cita, un filósofo muy popular. Todos estos elementos conforman el respaldo de autoridad y, como pudieron darse cuenta, se utiliza para reforzar o darle mayor veracidad a la afirmación que hace este autor sobre que el graffiti es una forma de expresión artística y urbana. En dicha cita textual, Marshall McLuhan afirma que en nuestra cultura el medio es el mensaje. Esto quiere decir que la forma en la que se expresa algo está el significado que adquiere. En el caso del graffiti, Justel Tejedor toma esa afirmación y la traslada a la forma en la que se manifiesta el graffiti para afirmar que esa expresión es arte. También es común que en los textos de opinión, el autor del artículo emplee la argumentación y contraargumentación para convencer o persuadir al lector. La argumentación es un recurso que consiste en dar una serie de razones necesarias y suficientes que comprueben una afirmación, la cual se concluye de dichos recursos. En otras palabras, un argumento se compone de premisas o razones, que son afirmaciones breves, claras y concretas de datos o hechos que se tienen como verdaderos y que, al relacionarse entre sí en orden lógico, permiten que el lector reconozca como verdadera la afirmación a la que queremos llegar. Por ejemplo, en el texto que estamos utilizando, el autor expone el siguiente argumento. Las civilizaciones egipcia y romana también usaban esta técnica visual, pintura rupestre, en tumbas y catacumbas. En mayo del 68 comenzaron a aparecer en algunas fachadas de París manifestaciones estéticas de este tipo, que unían la fuerza expresiva de una frase o mensaje con un dibujo o imagen simbólica del momento histórico-social. Posteriormente, esta forma de expresión artística fue utilizada por las bandas callejeras de los Estados Unidos en las décadas de los 70 y los 80 para marcar su territorio. De ahí hasta nuestros días, su evolución en todo el mundo ha resultado vertiginosa, pues, independientemente de su tipología, este no trata de expresar sino una idea visual, idea que se manifiesta mediante un lenguaje icónico, o mensajes que tratan de sensibilizar a la opinión pública sobre determinados problemas de carácter político o social. Este argumento está conformado por 4 premisas. A las primeras 3 las constituyen datos históricos de manifestaciones culturales similares a las pinturas rupestres del hombre primitivo, mientras que la 4ª premisa es una afirmación que permite enlazar las premisas anteriores con la conclusión, pues dice que esas manifestaciones culturales se han diversificado en todo el mundo a lo largo del tiempo
Y luego utiliza el nexo causal, pues, para enlazar la cuarta premisa con la conclusión, la cual es que, a pesar de su diversidad, el grafiti expresa una idea visual a través de la conjunción de imagen y texto, cuyo propósito es sensibilizar a la opinión pública sobre determinados problemas de carácter político o social. Observen otro ejemplo de argumentación en el siguiente fragmento. Otra de las notas características de esta forma de expresión es la clandestinidad, pues a pesar de que las calles de un barrio o distrito aparezcan llenas de grafitis, no se reconoce a sus autores, si no es bajo un seudónimo o firma. Igualmente, la falta de respeto a las normas ortográficas se muestra como un elemento más de esa proyección rebelde y antisocial del arte del spray. Es decir, se conocen las normas léxicas, pero no se aceptan, y es por ello que se utiliza un lenguaje modificado y adaptado a la propia identidad. En este fragmento, el autor menciona dos características del grafiti y las argumenta. Dice que el grafiti es clandestino porque es anónimo y que el lenguaje escrito que emplea es una manera de manifestar inconformidad ante las convenciones sociales y una manifestación de la propia identidad. El argumento al inicio del fragmento tiene dos premisas. La primera es: las calles están llenas de grafitis cuyos autores no se reconocen. La segunda premisa es: los autores se reconocen mediante seudónimos o firmas. La conclusión es: una característica del grafiti es su clandestinidad. La argumentación no solo se vale de datos, sino también del contraste de ideas, la ironía, la ejemplificación o la explicación. En el argumento que acabamos de leer, el autor utiliza el contraste de ideas cuando habla de clandestinidad, ya que comúnmente entendemos por clandestino algo que es ilegal, y cuando pensamos en el grafiti como una actividad clandestina, tendemos a pensar que es clandestino en su producción, ya que suele elaborarse por la noche o a escondidas. Sin embargo, el autor se apega a la definición del concepto que se refiere a algo secreto u oculto, hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla. Y entonces afirma que el grafiti es clandestino en cuanto a su autor, ya que es este el que se esconde por temor a la ley detrás de un seudónimo o firma. Observen cómo expone dos ideas contrarias a partir de un concepto. Después, explica el tipo de lenguaje utilizado en el grafiti, por lo que en este argumento el autor emplea la contraposición de ideas y la explicación como recursos para persuadir. Al mismo tiempo, el argumento sobre la clandestinidad del grafiti funciona como contraargumento a la negación de este como arte. Recordemos que el autor opina que el grafiti es una forma de arte. La contraargumentación o refutación es un recurso que consiste en presentar una idea o argumento contrario al punto de vista del autor del artículo de opinión. En el siguiente fragmento observamos otro ejemplo del uso de este recurso. Las pintadas coinciden con el grafiti quizá en el espíritu reivindicativo, pero difieren de este último en su acentuado carácter vandálico y en su carencia de contenido artístico. Su denominador común es que ambos están desarrollados en un contexto propiamente urbano, siendo las pintadas, en definitiva, meras inscripciones. Observamos que el autor parte de la idea de que el grafiti y las pintadas o pintas, como se les conoce en nuestro país, son lo mismo. Esta idea es contraria u opuesta a su opinión, por lo que emplea la comparación como recurso para explicar la diferencia entre las pintadas y el grafiti, y de esta manera poder afirmar que no son lo mismo. Otro recurso que se usa para persuadir es la ejemplificación, la cual consiste en enumerar o listar una serie de ejemplos concretos sobre una afirmación para convencer al lector de que dicha afirmación es verdadera. Por ejemplo, en el caso del grafiti, el autor pudo haber colocado varias fotografías con ejemplos de pintas y de grafitis para convencer al lector de que no son lo mismo y evidenciar sus diferencias. Cabe mencionar que el planteamiento de situaciones hipotéticas también constituye un recurso de persuasión que consiste en plantearle al lector una situación posible a partir de una afirmación. Por ejemplo, en el texto que hemos analizado, el autor expone dos posturas contrarias y extremas sobre el grafiti para después plantear una tercera posibilidad. Presten atención a la lectura para que logren identificar la situación hipotética. Existen dos posturas enfrentadas.
la de aquellos que se muestran como detractores del denominado arte del aerosol y la de quienes se sitúan en la zona opuesta, que opinan que deben autorizarse o incluso que ni siquiera necesitan una anuencia para ser plasmadas. Quizá una postura intermedia, que es a la que me sumo, sería la más acertada, porque reconoce la cualidad artística de esta forma de expresión de la realidad, siempre y cuando no vulnere la norma. Para plantear una situación hipotética, se pueden usar nexos como quizá o tal vez, u oraciones que nos ayuden a expresar probabilidad y posibilidad. Ustedes ya han aprendido que hay diferentes tiempos verbales que nos permiten hacer este tipo de formulaciones, como los verbos en modo subjuntivo y el condicional de indicativo y las oraciones complejas de tipo condicional que emplean la fórmula sí, entonces. Todos los recursos de persuasión que hemos visto a lo largo de la sesión son recursos discursivos o racionales y se distinguen de los recursos emocionales, los cuales son más comunes en los textos publicitarios, ya que apelan a las emociones, anhelos o deseos del lector y no a la razón. En los artículos de opinión pueden emplearse recursos persuasivos del tipo emocional, pero hacerlo le resta credibilidad y fuerza a la argumentación, por lo que no es recomendable utilizarlos. Recuerden que los artículos de opinión son textos críticos y por lo tanto objetivos. Para finalizar la sesión, recordemos que los recursos de persuasión se clasifican en racionales y emocionales. Los artículos de opinión utilizan los recursos racionales por ser textos objetivos que pretenden contribuir a la discusión crítica de un tema de interés. Como reto, les proponemos que busquen un artículo de opinión en su libro de texto o pueden buscar en Internet el artículo completo que abordamos en la sesión, titulado Arte Urbano, el Graffiti, de Valentín Justel Tejedor. Identifiquen mediante el código de colores los recursos de persuasión que analizamos en esta sesión. Para ello, les proponemos el siguiente código: datos, hechos o información, amarillo; respaldo de autoridad, verde; contraste, contraposición de ideas, rojo; explicación, azul; ejemplificación, morado; situaciones hipotéticas, gris; argumentación o argumento, recuadro rosa; contraargumentación o contraargumento, recuadro negro. Recuerden que los argumentos y contraargumentos tienen premisas y conclusiones. Asegúrense de encerrar todas las premisas y la conclusión en el recuadro correspondiente. El aprendizaje esperado de esta sesión fue: comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión. Y el propósito de la sesión fue interpretar recursos de persuasión. Para seguir aprendiendo sobre este tema, reforzar su aprendizaje o resolver alguna duda, pueden buscar en su libro de texto el aprendizaje esperado, investigar sobre los recursos de persuasión en Internet o comentar el tema y sus dudas con sus maestros y compañeros de clase. También pueden acceder a artículos de opinión en periódicos y revistas que tengan a la mano. Busquen tantos como les sea posible, de tantos autores y temas como puedan, y comparen qué recursos elige cada autor y cómo los utiliza. Recuerden que la mejor manera de volverse escritores hábiles y competentes es a través de la lectura constante y cotidiana de los textos que les interesen. Busquen, estudien, subrayen y cuestionen los textos. Es la mejor manera de lograr una escritura fluida y persuasiva. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre ¿qué dicen los recursos de persuasión? Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.